Eso van sumando. Voy resumiendo lo que tenemos que hacer. Conseguir un entrevistado, que es probable que muchos ya lo tengan, porque ya hasta lo mencionaron acá. Conseguir un entrevistado del mundo artístico, por el trabajo que hace o porque jugó o juega algún deporte. Eh, vale cualquiera, ¿sí? A partir de ahí, ya sabemos quién va a ser nuestra entrevistada o entrevistado. Organizamos un cuestionario, como definimos el canal, Zoom, Meet, llamada, mensaje de audio de WhatsApp. eh, a partir de ahí, fijamos una fecha, armamos un cuestionario y le realizamos la entrevista. Esto tendría que ser para hasta el jueves que viene, porque el viernes lo ideal es que ustedes lleguen a la clase a las 9 de la mañana con la entrevista ya hecha, ¿sí? Ya tener el audio. Si pudieron desgrabarlo, van a tener un avance, más si tuvieron tiempo, pueden hacerlo. Si no, no importa, vengan con el audio y vamos a hacer una redacción de esa entrevista. Cuestiones a tener en cuenta al momento de la realización de la entrevista. Tener el cuestionario, pero no quedarse solo con ello. Tratar de individualizar algunas cuestiones de la persona en cuanto al tono de voz, a, a cuestiones de, no sé, del aspecto físico o algo que ustedes, si no es un familiar o un amigo, por ahí si es alguien a quien no conocen demasiado, puedan tener en cuenta para describir en esa presentación. Eh, y el hecho de que se escuche bien lo que están hablando. Traten de definir ustedes el final de la entrevista. Bueno, te agradezco. Listo, ya está. Al final de la entrevista frenan, chequean que esté todo bien. Si es por audios de WhatsApp y piensan que hay escúchenlo, no esperen hasta último momento para escucharlo. Escúchenlo más o menos cerca de la realización, como para si tienen que repreguntar algo que no se escuchó bien o que se escuchó pero ustedes quieren ampliar. Eh, y ahí tiene que estar. No hagan una entrevista de 2 horas. Si hacen mano a mano con 15 a 20 minutos está más que bien. Hay preguntas franco. En las preguntas les podemos preguntar a algún entrenador que lo haya marcado. Claro, sí, sí, sí. Sí, aunque no sea alguien conocido, no importa. Usted haga una entrevista, suponele que vos le haces a un compañero de tu club, Franco, puede ser como, pensátela como para publicar en una revista del club, ¿sí? O en una web del club, que por ahí la gente que lo va a leer sabe de quién habla. Eh, ¿Está bien? No, no piensen en que es una entrevista que va a trascender. Entonces, ustedes dicen, no, pero no tiene sentido que cuente, que hable sobre personas desconocidas. No, no importa, ¿sí? Y algo importantísimo para repreguntar es poder escuchar a nuestras entrevistadas, nuestros entrevistados. ¿Alguien va a ser algún artista? ¿Algún cantante, alguna cantante, algún actor, alguna actriz, algún familiar, ¿no? Digo, algún amigo así que no sea famoso o nadie? Mundo del espectáculo. No. ¿Y del periodismo? Tampoco. ¿Algún profe que vayan a entrevistarnos? Bien. Bueno, eh, vamos a cerrar la clase de hoy, ¿sí? Eh, con lo que habíamos planteado el otro día de los videos, ¿sí? No habíamos llegado a hablarlo, lo de los videos, se los dejé para hacer, ¿sí? ¿Estamos bien? Sitúenme, por las dudas. Sí, sí, profe. Sí, Bien, bueno. Había uno que era un informe sobre Jorge Ginsburg, un ex periodista, humorista, conductor y entrevistador, que hablaba sobre su vida. ¿Quién se anima a reflexionar acerca de lo que plantean de él como buen entrevistador? ¿Quién se acuerda? ¿Tienen ahí anotado? ¿Tienen papel en mano? ¿Alguien lo vio? Yo, profe, A ver, Luca. lo miré. Yo lo que anoté, la primera pregunta que pasó, que Sí, era las virtudes que tenía a la hora
de realizar las entrevistas y que hacía sentir muy cómoda a las personas, ¿no? Y podía hacer que se abran para tocar distintos temas que por ahí eran personales del entrevistado. Eso. Bien, excelente lo que plantea. Una de las virtudes es que hacía sentir cómodo al entrevistado. Sí, a partir de ahí, que se soltara y se explayara, incluso contara cosas de la intimidad. ¿Vieron el ejemplo que da que cuando le pregunta a Mirta si el esposo le era infiel? Y a él le contesta y Luis Majul le pregunta la misma, exactamente lo mismo a Mirta y se cambia de tema, de eso no voy a hablar. Es el ejemplo justo que está dando Luca ahí, ¿no? Esa cuestión de hacer sentir bien al entrevistado. ¿Alguna otra virtud más que se acuerden? Cuando habla Franchella, a ver, a Melanie, El sí, sentido del humor, profe. el sentido del humor. Bueno, era un humorista No, nada de justo. eso iba a decir. ¿Cómo, Melanie? Nada, iba a decir eso justo. Bien, el sentido del humor que a veces, bueno, en este caso es un humorista, ¿no? Y además Ginsburg era alguien conocido. Nosotros cuando vayamos a entrevistar a alguien por primera vez, ahora que recién empezamos nuestras carreras, es lógico que no sabe cómo somos. Entonces es muy diferente la situación. Pero yo más que nada para que vean la forma de hacer sentir al entrevistado. Aunque tenga que ser una entrevista difícil, dura, si ustedes a un técnico de fútbol le tienen que preguntar, perdón, después de esta quinta derrota seguida, ¿va a dar un paso al costado? Esa pregunta se puede hacer en un momento clave de la entrevista y no en el comienzo, se puede hacer con las mejores palabras y no haciendo sentir mal al entrevistado que se va a quedar sin trabajo. Tratar de buscar la empatía y la buena relación con ese entrevistado más allá de que la pregunta tenga que ser dura, ¿sí? En algún momento. Y Guillermo Francella, cuando había fallecido ahí Jorge Ginsburg y lo entrevistan para, para que hable sobre él, dice que tenía eso de los paliadores que te la devolvía redonda futbolísticamente hablando, o sea que en el diálogo tenía la repregunta a flor de piel, que estaba siempre alerta y atento a ver qué repreguntar. Esa es una clave, ¿sí? Que puedan estar con los sentidos encendidos cuando van a hacer una entrevista y poder preguntar, pero también repreguntar y estar atento a ver cuál es el foco o el tema sobre el cual se meten a indagar, ¿sí? Esa cuestión. Eh, esa, eso es lo que hablan en el informe de lo que habla Jorge Ginsburg, que también tenía esas preguntas picantes en el programa La Noticia Rebelde, que era un programa humorístico periodístico muy exitoso, que ahí sí hacían una entrevista y ustedes han visto seguramente en el informe que empiezan con una pregunta que decía para romper el cubito, para romper el hielo, y una pregunta dura de entrada. Pero bueno, era un estilo de ese programa y de ese tipo de entrevista, y que los entrevistados que iban a sentarse a ese living, medio como que ya se lo esperaban y se lo tomaban de manera humorística. Entonces, era un formato particular, ¿sí? Eh, Después hay un programa del canal Encuentro que les subí, que son 5 minutos, habla de cómo realizar la entrevista, o como la Biblia del Calefón, claro, exacto, Lucas, algo parecido, lo único que la Biblia del Calefón era casi todo una entrevista con diferentes invitados. Acá era un programa que había móviles, que había notas durante el día en la calle y hacían una entrevista a alguien en un fragmento, pero sí, algo parecido a eso. Después en el canal Encuentro hicieron un informe que parecía medio infantil porque estaban ahí en la calecita, pero nos dejaron algunas reflexiones de esos dos chicos que salen a hacer un documental. ¿Se acuerdan de alguno de los consejos, de los que hablamos acá en clase también, que dan Sí, en el profe. A ver, Mili, Estar informado y preguntar era el primero. bien, estar informado, ¿sí? A la hora de preguntar. Eso lo sufre Alejandro Fantino en una entrevista que publicamos también a Aníbal Fernández, en el que Aníbal Fernández le dice, Macri dijo que iba a cerrar aerolíneas, y Fantino, porque no había escuchado esa declaración, queda medio desguarnecido, o se hace el que no lo sabe porque hace medio un show también, y a partir de ahí surge esto de estar informados es clave, ¿sí? Saber.
Tal vez en esta entrevista primera que van a hacer, no lo van a notar ustedes, pero si van a hacerle a alguien una entrevista por algo de actualidad, alguien reconocido, sea de cualquier, del mundo del deporte o del que sea, sí lo van a notar. Entonces siempre tratar de estar informadas e informados lo más que puedan a la hora de llegar a una entrevista. Eso no es solo leer el diario ese día, ella también tener una información, un bagaje cultural previo de ir formándose lo mejor posible, ¿no? Milagros dijo estar informados. ¿Qué más plantean los chicos en el documental? Obtener respuestas completas. Bien. Ahí, Melanie, y a todos, lo que influye mucho es el cuestionario. Para obtener respuestas completas, las preguntas tienen que ser buenas, ¿sí? Que no se respondan solo con sí o con no. Y si responden con sí o con no, porque algunos son monosilábicos al hablar, ustedes repregunten, vayan por un poco más. Dice Johnny, medio como le incomodaba al entrevistador la pregunta que le hizo acá, acá de entrevistado. Sí, exacto. Sí, tratar de no incomodar al entrevistado a tal punto que no conteste o conteste breve. ¿Sí? Y esto de lo que plantea Melanie también. ¿Sí? Siempre tratar de hacer buenas preguntas para tener buenas respuestas. ¿Qué más plantean en el documental? Repreguntar hasta obtener la respuesta que buscamos. Ahí está, repreguntar, ¿sí? Repreguntar es clave. Después dice, bueno, la mirada del Sí, que entrevistado a cámara, eso es más para algo televisivo, ¿no? Pero si trabajamos en una web, como le decía antes a uno de los chicos, pueden pedirnos el video, así que también puede ser algo a tener en cuenta. ¿Algo más que haya quedado? No recuerdo si había algún tip más. ser paciente y Ahí esperar la está, respuesta que bien, necesitamos. sí. ¿Sí? Ser pacientes, si fuimos a buscar una pregunta, ser pacientes y saber el foco de la entrevista. Creo que se los contaba el otro día, en un curso de otra escuela, hicimos una entrevista a un escritor, Luciano Wernicke, porque es el escritor del libro de las curiosidades de la Copa América. Y el foco de la entrevista era que había que hacer una nota con curiosidades de distintas Copas Américas. Y el escritor se nos iba por las ramas y contestaba sobre otras cosas, de los mundiales, de los Juegos Olímpicos, de su vida, de la realización del libro. Y yo le decía a los chicos, tenemos que tratar de ser pacientes y traerlo de nuevo a lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos una nota sobre la Copa América, no nos importan los mundiales, entonces ahí estar atentas, atentos y ser pacientes en la entrevista y no eh, ya ir por el lado que nos propone el entrevistado, que por ahí no se da cuenta al hablar, porque no sabe cuál es el foco a veces nuestro de qué queremos expresar. ¿Sí? Eso a tenerlo en cuenta siempre. Bien, algo especial quiero preguntarles de otro de los videos. Hay una entrevista, no es una entrevista, es un poco una rueda de prensa a Diego Maradona a la salida de un restaurante. ¿Qué les generó ver esa entrevista en la que Diego se le traba un poco la lengua al hablar? ¿Qué les generó a ustedes como periodistas? A mí me No, dio profe, bronca, profe, porque no lo dejan en paz. respeto. Primero Damián, después Mile, a ver. ¿Te A dio mí me bronca? generó un poco de bronca, como que no podía disfrutar ni un poco de su vida privada, el tipo. ¿Y Esto un Milagro? poco no saliendo del rol del periodista, metiendo un poco como ser humano. Sí. ¿Y Milagros qué planteaste vos? Que me pareció una falta de respeto el estado en el que estaba Diego, sabiendo que había fallecido su madre. Bien. Bueno, igual en ese momento lo que había pasado era que había habido un incendio en la casa de los padres y medio que se acusaba a Rocío Oliva y los medios lo fueron a buscar por eso a la puesta de un restaurante. Y exactamente lo que plantean los chicos es el objetivo, el tema de la ética periodística que ustedes también van a tener como materia, de analizar qué publicar y qué no. Yo ya sé que si un canal de televisión mandó a la puerta de un restaurante a la 1 o 2 de la mañana a esperar a Maradona que saliera, es para publicarlo.
pero si uno ve que está, por haber tomado unas copas de más, estaba en el estado en que estaba Diego y no se lo notaba bien, publicar esa nota no me parece a mí éticamente correcto y que tenga sentido. Después, ustedes como periodistas, en el momento en que estén trabajando, van a tener que definirlo y no está mal si ustedes deciden que sí. De hecho, Diego no es tampoco inocente y él hablaba y él quería hablar en ese momento. No es que lo interceptaron y no quería hablar. Pero a veces también nos pasa eso de que el entrevistado no quiere hablar y se quiere ir y seguimos ahí con el micrófono, siguen. Eh, y es una invasión a la vida privada. Lo que pasa que Diego le han invadido la vida desde que nació prácticamente. Entonces es natural que surja. No estaría Cuestiones. mal eso. Para mí sí, para mi forma de ver sí. Igualmente es muy fina la cuestión de la decisión de tener que hacerla y publicarla o hacerla y no publicarla o no ir a hacerla directamente, ese tipo de nota. Pero quiero decir, a veces se van a topar en sus vidas periodísticas con notas que no quieren hacer y alguna jefa, algún jefe de arriba les insiste para que eso sí se realice. Y ahí ustedes van a tener que o bancársela y realizarla, ¿sí? Tratando de sufrir lo menos posible o irse de ese trabajo, lo cual es bastante problemático hoy porque tampoco es que sobran los empleos de ningún rubro y tampoco de periodismo. Entonces, para que sepan que se van a topar con ese tipo de notas que tengan que hacer, incluso hablando de cuestiones que no sean personalidades como malas, porque ustedes por ahí pueden decirme, y a Diego, aunque sea así, lo quiero entrevistar, pero incluso a gente que no es tan reconocida. Por ejemplo, desapareció una chiquita o murió alguien en un hecho violento y tenemos que ir a ponerle el micrófono a un familiar, ¿sí? Que esté ahí para hablar. Entonces, es un momento duro como para hacer periodismo, pero bueno, les puede tocar en ese instante. Y también el hecho después de publicarlo, en el caso de que veas cómo le patina la lengua a Diego ahí cuando está hablando, publicar una nota así. Pero bueno, ya eso no depende solo de nosotros como periodistas. ¿Qué pasa con las entrevistas a Papo, Charly García, a Iorio? ¿Cómo son esas personalidades? No sé si llegaron a verlas. A ver, Luca. Son personalidades imponentes, profe. Y son difíciles para entrevistar, ¿sí? Gente que, bueno, Papo falleció, ¿no? Pero que tiene esa personalidad fuerte que no le importa nada, se levanta y se va en el medio de la nota, ¿sí? Si no le gustó algo. Así que hay que tener a veces cuidado. Habíamos dicho, alguien nombró acá a Heinz el otro día en el mundo del periodismo deportivo, ¿sí? Siempre en todos los rubros hay algún entrevistado difícil que nos puede hacer pasar un mal momento en esa situación. Charly García lo insulta a la nata, pero se queda, ¿sí? Es dura la entrevista, ¿verdad, Franco? Pero por lo menos se queda. Para el entrevistador es peor cuando se enoja, se levanta y se va el entrevistado. Ha pasado mucho en conferencias de prensa, por ahí en entrevistas mano a mano han pasado menos esa situación. En conferencias de prensa del deporte han pasado muchas, que se enojan, se levantan y se van, tanto acá como en Europa o en distintos lugares del mundo. Si googlean debe haber ejemplos. Recuerdo una vez Ramón Díaz que se enojó con Hernán Castillo y se fue para todos, porque era una conferencia de prensa, en la última etapa en River que dirigió. Bien, y Ricardo Darín que lo deja medio desguarnecido a Fantino ahí cuando dice, y yo me pego 2 duchas calientes por día. Y, pero actuar en Hollywood, y le dice el otro. Y queda medio el periodista ahí, si bien Fantino también lo actúa un poquito porque le rinde a nivel rating, porque es televisión, pero también queda ahí medio como tonto ante el Profe, entrevistado. Sí, Joaquín. ¿y qué opina usted de la entrevista Viales Samid? De esa entrevista terminó las piñas, pues.
Y en cuanto a qué decís. En cuanto a la entrevista, cómo lo buscó Vial y después, bueno, también cómo terminó. Es que no sabes, esa fue genuina, para mí fue genuina, no es que fue algo orquestado, que Samid actuó la piña, no, es verdad. Y eso puede pasar, que te vas del límite y, o el entrevistado piensa que excediste el límite, se enoja y después depende de la personalidad también de ese entrevistado. Es como cuando se enojan, se levanta y se van, es lo mismo, Claro, ¿sí? pero usted siente que Viale fue a buscarlo, digamos, en esa Sí, entrevista sí, sí, Mauro para que él tenía, se enoje. tenía ese estilo de hacer incisivo y hasta con el tono de voz, no solo con las preguntas, hacer sentir mal, pero era un estilo, ¿no? Reconocido incluso a compañeros, no solo a entrevistados. Pero, pero bueno, era un estilo marcado de él y que en cierto modo le rindió para su carrera. Pero si ustedes están para gráfica entrevistando a alguien en un bar o en la casa y no les va a rendir ser incisivos y que se corte la entrevista. Por eso yo no lo recomiendo, por lo menos al comienzo de sus carreras. ¿Sí? Distinto de cuando ya tienen cierta experiencia, incluso por ahí Mauro Viale va a entrevistar a Samid y por ahí es más conocido Mauro Viale que Samid en ese momento. Entonces, eh, eh, era una cuestión de que también hay ciertos periodistas que tienen ya su ego y son famosas y Profe, famosos. Sí, igual la peor que yo recuerdo también esa fue terrible, la que le hizo Jorge Real a Beatriz Salomón, no sé si te se acuerda. sí, también. Esa fue terrible para mí. Hizo pasar una vergüenza en vivo terrible a Beatriz Salomón. Sí, y esos son en estudio y también hay muchos noteros que van, insisten con algo, hasta que se calienta el entrevistado o lo entrevistado y se pudre todo. Pero bueno, por eso son estilos. Yo no los recomiendo, repito, al comienzo de sus carreras, recomiendo que sean, si bien la entrevista que van a hacer ahora no tiene por qué tener momentos críticos, eh, que siempre se mantengan así hasta que ustedes crean que pueden meter ahí la pregunta incómoda o la pregunta que necesitan hacer y que piensan que puede incomodar a una entrevistada o un entrevistado. Eh, por eso es el hecho de ir llevando un poco la entrevista. Y más, repito, porque acá estamos en periodismo gráfico, con lo cual no hay una cámara encendida, no hay un vivo, no hay una radio que esté en el momento al aire, ¿sí? Que a veces se cuidan más los entrevistados ahí. Y lo de Iorio, plantea Johnny, lo decía desde el punto de vista también, si nosotros tenemos que escribir un insulto de alguien, a ver hasta dónde lo ponemos, también depende mucho en el medio en el cual trabajemos eso. Al desgrabar esa nota, siempre es algo a hablar con nuestras editoras y editores, ver qué pasa cuando hay una persona que insulta así o que dice cosas muy fuertes a la hora de publicar. Son entrevistas especiales. Lo mismo que cuando vamos a desgrabar a alguien que se expresa de manera medio complicada. Por ejemplo, no la subí, pero había una entrevista con Fito Páez que habla bien, es inteligente, se entiende todo, pero si la transcribís exactamente igual a como está hecha, medio con mucho no se entiende. Mismo la de Diego. Si vos la entrevista que pasamos ahí de Diego a la salida del restaurante, la vas a escribir tal cual como habla, el que lo lee, una cosa es verla y otra cosa es leer eso. Si no se lo arreglás, no se entiende nada lo que está diciendo. Entonces ahí tenés que arreglarle el discurso al redactar. ¿Sí? Cuando vayamos a escribir, lo hablamos a hablar la semana que viene esto, pero cuando vayamos a escribir las entrevistas, la puntuación es clave. ¿Sí? No nos olvidemos que acá estamos en gráfica y no es solo hacer preguntas y tener las respuestas. Cuando vamos a escribir, hay un momento clave que es el de desgrabar y escribir con las puntos, las comas, si escribimos todo de corrido, sin punto y sin coma, el que lee no entiende nada. ¿Sí? Había una que fue en Crónica que rompieron la silla y se pelearon, fue algo muy loco lo que...
que pasan en Bendita TV cada 2x3, sí que hubo La de una Torri. la de Torre, La de Anabel Ascar creo que era también sí, uno de los programas el esos de programa de música tradicional. Anabela. Sí, sí, sí. Bueno, y por último había un informe sobre Mirta Legrand, que si bien no es periodista, oficia de periodista en su programa, ¿sí? Y hace esas preguntas incómodas que hace sentir mal a Ingrid Betancourt, que había sido secuestrada por las FARC en Colombia, o algunas otras entrevistas que pregunta algo y hace sentir incómoda al entrevistado o al invitado que está en el programa. Esas cuestiones siempre son crudas. A veces puede salir alguna pregunta buena, pero muchas veces hacen sentir mal al entrevistado. No se le han ido mucho a Mirta, pero alguna vez también se ha levantado alguna invitada y se ha ido en medio del programa. ¿Sí? Por ejemplo, una ex Miss Argentina que se ha ido en medio de un almuerzo. Pero en definitiva, tratar de ir llevando la entrevista, ¿sí? Cuando sobre todo, no, repito, no es el caso de esta nota que van a hacer ustedes, pero sí cuando tengan que hacer alguna pregunta un poco más incómoda, por ejemplo, cubriendo algún equipo del cual son periodistas partidarios, sobre todo en el fútbol, y tienen que preguntar algo que va a incomodar, bueno, ir llevando esa nota hasta llegar a esa pregunta y ver si la hacemos o no las hacemos. Y si el entrevistado se abre, bueno, ahí sí, le damos para adelante. ¿Está bien? Vamos a ir cerrando porque tengo que ir para segundo año. ¿Qué queda como tarea? Apuntar al entrevistado que Hacer el consiguieron, cuestionario. realizar la entrevista y traer el audio para la clase que viene. Dale, profe. Profe, ¿El Dale, audio profe. o puede ser también el escrito, no? Si lo tienen desgrabado, ya van a tener un avance si llegaron, pero no es Perfecto. obligatorio eso, porque por ahí la llegaron a hacer a último momento, la pueden hacer durante la clase. La clase que viene vamos a Dale, dale, poner, profe. probablemente la clase que viene vamos a estar un ratito en el Zoom y después se van a quedar escribiendo esa entrevista para ya entregarla, ¿sí? Porque recuerdo que el 9 de julio no tenemos clase, ¿sí? Y el 16 ya cerramos la cursada. profe, El audio no me lo mandan, Maxi. Si me lo quieren mandar por algo especial que quieran preguntarme, me lo mandan, pero en el audio no me lo van a mandar ustedes. Si quieren mandarme en la previa, si tienen dudas, no es obligación tampoco, el cuestionario que armaron por, por la nota. Sí, Gonzalo. Yo tenía una duda. ¿Se puede preguntar tipo alguna pregunta relacionada a lo económico? No precisamente no sé, cuánto ganás o cuánto cobrás, ¿no? Pero algo, por ejemplo, el entrevistado mío vive en Italia. Por ahí le puedo hacer una pregunta relacionada al tema económico del país, cómo se vive allá, esto, lo otro, algo así. Sí, 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 se puede. Se puede. Esa cuestión, por ejemplo, si le hacen a alguien laboral, como dice Gonzalo, es incómodo preguntarle cuál es tu salario, porque por ahí la pregunta apunta a saber cuánto gana una trabajadora social o un periodista o un bombero, pero queda incómodo desde lo personal, ¿no? Entonces, tratar de ver si le tenemos que preguntar, ¿de qué trabaja Gonzalo? Juega en un equipo del ascenso allá en Italia. Bueno, ¿y cuánto cobra más o menos un futbolista del ascenso en Italia? Que bueno, por ahí no te dice de él mismo, pero sí te dice de si tuvieras que hacerle esa pregunta, ¿no? De algún compañero que es una estrella o figura del ascenso o alguien que recién llega también. Pero sí, sí, se puede, se puede. ¿Cuánto, por ejemplo, en relación a lo que gana, cuánto se le va en la vida cotidiana al vivir allá, digamos, también, ¿no? Por ahí puede ir por ese lado. No, 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 ustedes tienen que hacer las preguntas, Richard. Ustedes tienen que armar un cuestionario para entrevistar a la persona que van a entrevistar. No les doy nada yo. Ya tiramos algunas ideas acá en la clase, pero ustedes lo hacen. ¿Está bien? Ustedes arman el cuestionario y ya la tienen que hacer la entrevista. Ya tienen toda esta semana para hacerla.
¿Está bien? ¿A eso apuntás, Ricardo, o entendí mal? Sí, sí, sí. Ahí. Armás Hay el que poner cuestionario. el título, ¿no? También. ¿Cómo? Hay que poner un título. No, la también, semana ¿no? que viene lo hablamos eso. Por ahora hagan la entrevista. Cuestionario y realización de la entrevista. Después la listo, semana que Jorge, viene perfecto. damos las pautas de la redacción. Pero sí, va a tener Sí. título. Sí, 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 va a tener. Pero por ahora no se preocupen por eso. Exacto, te cambió económicamente tu oficio, me quedo. No, está bien, perfecto, perfecto, Lucas. Bueno, muchachada, los dejo que me voy para segundo. ¿Alguna consulta, duda? Cerramos. No, profe. profe, que pase una buena semana. Todo muy nomás. completo. Buen fin de. Nos vemos la semana que Buen viene. No fin de, falten la profe. que viene, por Profe, favor, bueno. porque después tenemos feriado. ¿Cómo? No, no, profe. Dale, No, no, profe. Dale, profe. Chau, chau. Pero, profe, Buena semana. buena semana. Gracias, Buen fin de, bien. profe. Buen fin Buen fin de- de.